Me gustaría como empezar la presentación con esta frase que me parece que se acomoda a todas las profesiones y a lo que Lore también lo sabe muy bien, a lo que hace uno en investigación. Investigar es ver lo que todo el mundo ha visto y pensar lo que nadie ha pensado. Yo creo que eso es lo que a nosotros como investigadores y más en el área de las ciencias humanas y sociales nos mueve, nos moviliza a estar pensándonos en una realidad y en un contexto. Dale, Lore, la otra diapositiva. Yo creo que esta imagen habla mucho más desde esas problemáticas sociales y desde esos contextos en los que como seres humanos estamos y nos vemos involucrados constantemente. Con la presentación que me hace Lore del semillero, son estudiantes de áreas del saber muy específicas y que en este momento están cobrando mucho interés en la medida en que nos estamos preocupando por el otro, pero esa preocupación por el otro también debe estar eh, muy articulada y muy relacionada con lo que vemos en la actualidad, con esas problemáticas sociales que nos rodean sin importar la clase social, sin importar en dónde nos encontremos, siempre vamos a tener como esa necesidad de estar pensando cuáles son esas necesidades que vamos a estudiar, qué es lo que queremos hacer para poder hacer un aporte, incluso hacer que nuestras carreras profesionales sean un poco más significativas en la medida de ese deseo de transformar el medio en donde nos movemos. Dale, Lore, por favor, paso. ¿Qué es un semillero? Yo quisiera preguntarles a algunos de los chicos que me quisieran comentar para ellos qué es un semillero y con la experiencia que han tenido con Lore, qué es el semillero, cómo lo han vivido, como para también interactuar un poco con ellos. Ya uno puede ser si quieren. Aquí se hablan todos, todos. Bueno, los escucho, los escucho. Hagan fila para hablar. A ver, ninguno. A ver, Isa. Yo quiero. Vale. No, pues ha sido como un espacio donde, como tú decías, poder preguntarse lo que nadie se pregunta. Y pues Lore siempre nos apoya y siempre es como a ti que te gustaría como saber o conocer en el campo en el que te mueves. Entonces ha sido como un espacio muy libre según lo que quedamos de nosotros. Excelente, ¿tu nombre es? Ana Isabel. Ana Isabel, gracias. ¿Alguien más? Pues yo siento que es un espacio como para, es como sin miedo a hacer preguntas, como para aprender y como siempre estar como en constante aprendizaje. Y siento que es algo muy importante porque a veces solemos como quedarnos como con las cosas estables que nos dicen constantemente y no nos hacemos preguntas como más profundas. Entonces siento que el semillero es una forma de llegar a la raíz del asunto, la madre del conocimiento. Me parece muy interesante por eso. Excelente, ¿tu nombre es? Isabela. Estamos con las Isas por todo lado. No, muchísimas gracias, niñas. Yo creo que cuando nosotros hablamos del semillero de investigación o de la forma de cómo conceptualizarlo como tal, si a mí me preguntan, yo digo que es un espacio que toma vida en la medida en que nos estamos preguntando, nos estamos cuestionando cosas. Y me parece muy bonito que desde la experiencia que han tenido con Lore se den ese tipo de concepciones y de percepciones de lo que puede ser un semillero, porque el semillero, más allá de ser una estrategia pedagógica, como lo menciona Colciencias, el semillero es un espacio de formación y de formación en investigación, pero cuando yo hablo de investigación, me parece muy charro que muchos
estudiantes de la universidad y de los colegios ven la investigación como algo aburrido, que uno tiene que estar y se la tiene que pasar en una biblioteca, que las personas que hacemos parte de los semilleros o de investigación no son divertidas. En esa medida nosotros queremos desmitificar mucho ese aspecto, porque en los semilleros de investigación se forjan también muchas amistades porque nos empezamos a preocupar por el otro. Y el semillero ya empieza a ser como una familia en la que nos ayudamos entre nosotros, no solo en la parte académica, sino que está trascendiendo también otros aspectos personales que son importantes en la medida que vamos interactuando con los estudiantes. Y cuando nosotros estamos en áreas del conocimiento como las nuestras, como esas carreras que elegimos para seguir forjándonos como seres humanos, estamos muy permeados por unas realidades sociales. Y me parece muy interesante la forma como los semilleros de investigación están tomando una fuerza para ver la realidad social y generar posibilidades de transformación, como lo decía Lorena. Otra cosa que me parece muy importante es que el semillero de investigación debe partir del interés de ustedes, muchachos. Si a ustedes les interesa, si a ustedes les apasiona lo que hacen, seguramente sacan el tiempo para estar en el semillero, para generar procesos de investigación, aprovechar todo el conocimiento y toda la experiencia que tiene Lore frente a lo de investigación. Y sé que estamos en un proceso de crecimiento, tanto ustedes como estudiantes como nosotros como docentes, que a pesar que llevamos un pasito más adelante, queremos también como compartir esos espacios y esas oportunidades de aprender y de crecer. Dale, Lore, por favor, la otra. Bueno, a mí me parece muy importante, tomé esta pregunta, porque es útil y necesario que un estudiante aprenda a investigar. Continúa, Lore, por favor. Yo considero que en esta diapositiva está la importancia que tiene investigar en cualquier área del saber. Si nosotros nos estamos formando como profesionales y empezamos a investigar y empezamos con un proceso de semillero de investigación, estoy segura que nos vamos a ser más competitivos frente a otros compañeros y ustedes van a empezar a evidenciar que son diferentes, que los trabajos son mucho más enriquecedores que lo que puedan presentar estudiantes que no les interesa la investigación o que no les interesa participar en un semillero de investigación. Mejora el proceso, mejora nuestra preparación en la medida en que nuestro perfil profesional va a ser mucho mejor y va a tener una amplia gama que vamos a poderle ofrecer al mercado laboral en el momento en que nos podamos graduar, incluso mucho antes. Y es muy útil en la medida en que vamos a estar a la vanguardia y vamos a estar muy a la par de todas las exigencias del mercado. Si somos conscientes y vemos como esa historia de la humanidad anteriormente, incluso para ser docente, si eras bachiller ya podías ser docente de primaria. Resulta que no, resulta que ahora las exigencias del mercado dicen no, para ser docente debes tener mínimo un título profesional, debes tener una especialización, debes tener una maestría, debes tener un segundo idioma y empieza una serie de exigencias del mercado que cuando uno está en un semillero de investigación le va a quedar mucho más fácil cumplir esas exigencias para llegar a un buen empleo, que es lo que muchos cuando estamos estudiando deseamos. Y más allá de tener el empleo con una remuneración muy alta, también es importante ver cómo desde lo que hacemos como profesionales y hacemos como estudiantes empezamos a transformar el mundo. Entonces,
Para mí esta diapositiva es importante porque condensa todo lo que considero que hace un semillero en la vida de un profesional o en la vida de un estudiante de pregrado o de maestría o de posgrado. No, yo creo que en esta medida de formación con los semilleros de investigación estamos cortando también mucho ese pensamiento de que solo los que están en maestría pueden generar procesos de investigación interesantes y buenos, sino como con ustedes desde pregrado podemos hacer investigaciones muy interesantes que le pueden aportar mucho a la sociedad o al contexto en el que nos encontremos. Dale, Lori. Bueno, esta frasecita me parece, y la traje pues como a esta presentación en la medida en que la investigación necesita esto, necesita que seamos curiosos, que nos preocupemos y que nos estemos cuestionando y que no traguemos entero. Yo creo que esa curiosidad es la que nos lleva en todo momento a estar consultando, a estar investigando, a estar preguntándonos incluso del por qué o del cómo pasan las cosas para poder entender una serie de problemáticas y una serie de realidades que están a nuestro alrededor. Entonces, para mí la curiosidad es muy importante que permanezca siempre en nuestras vidas. Vemos que los niños pequeños son muy curiosos, los niños pequeños quieren tocar, quieren ver a qué huele, quieren ver a qué sabe, quieren preguntarse en todo momento el porqué de las cosas. Y eso no lo deberíamos perder nunca. Ya cuando uno empieza a crecer, ya, ay, qué bobada, pues, porque sí, ¿por qué no buscar la respuesta de ese porque sí? Entonces, esas características yo creo que son las que hacen que sigamos creciendo como personas y como profesionales. Dale, Lore. Bueno, desde mi experiencia, ¿qué me gustaría como comentarles y qué me gustaría como decirles? Yo soy licenciada en Ciencias Sociales. Yo soy de la ciudad de Manizales. Manizales es una ciudad muy pequeña. Y estudié licenciatura en Ciencias Sociales porque la verdad, cosas del azar. Sin embargo, cuando iba terminando mi proceso de formación en la licenciatura, vi la oportunidad de trabajar directamente con un grupo de investigación. Y ahí fue donde realmente me terminé de enamorar de mi carrera y me enamoré por completo de la investigación, porque la investigación me dio herramientas para ver la licenciatura y la labor del docente de una manera diferente. Yo veía la labor del docente como tener que irme a aguantar 50 niños en un salón de clase porque los papás lo mandaban a estudiar. Para mí, cuando inicié la carrera, no tenía sentido ser docente. Ahora yo creo que es una de las pasiones y la investigación me llevó a reflexionar mucho sobre esto. Por eso cuando hablo o doy esta serie de charlas o de conversaciones o tratando como de acercarme a los estudiantes, hago la invitación desde esa experiencia que tuve en que un grupo de investigación me acogió, me enseñó, me explicó cómo se hacía una revisión bibliográfica o me decían que era una base de datos, creyeron en las capacidades que tenía, cosa que yo no hacía, y me empezaron a decir, ve, analiza este libro, ¿por qué no lo discutimos en la próxima reunión? ¿Por qué no aprendes este software, Atlas T? Y con ellos aprendí a Atlas T, a manejar el Atlas T, aprendí a reconocer elementos importantes que nos servían para la investigación y como desde los procesos de investigación podíamos generar transformaciones en los colegios, en el contexto en el que yo estaba y cómo desde la investigación también
logré llegar a un minuto a trabajar directamente con investigación. Entonces, desde mi experiencia, mi invitación es a seguir con el ánimo, a muchas veces como estudiantes dicen, ay, no, pero es que en semana de parciales y, ay, qué pereza, la profe ya nos va a citar a reunión. Yo creo que estos espacios de reunión también hacen que entre ustedes se conozcan, es un espacio de interacción, es un espacio de conocimiento que ahora desde las universidades estamos empezando a, a impulsar mucho, porque la idea es que cada vez los profesionales sean mucho más competitivos y con habilidades mucho más cercanas a las que necesitamos. Yo sé que donde hubiéramos tenido la experiencia que pueden tener ustedes en este momento, muchos de los profesionales que estamos ahora, eh, quizás las realidades podrían ser diferentes, pero están ustedes y la tarea es mucha, la exigencia es mucha, pero es muy gratificante en la medida en que ustedes pueden ir participando en eventos, los empiezan a reconocer sus mismos compañeros, los mismos docentes empiezan a reconocer en ustedes habilidades muy importantes a resaltar dentro del proceso de formación. Dale, Lore, pasa la por. Esta frase me parece interesante en la medida en que ni siquiera por ser estudiantes que pertenecen a semilleros de investigación debemos tener en cuenta, sino como profesionales. Yo creo que esa manipulación que tenemos de los medios de comunicación, ese tragar entero, es el que de pronto nos está llevando a un proceso o a una vida muy mediocre y muy de esperemos a ver qué es lo que va pasando. Y el llamado a los estudiantes que ahora están en esos espacios de semillero de investigaciones a pensarnos de una forma muy activa, de ser muy críticos, de estar pensando el porqué de las cosas, en cuestionarnos muchas de las realidades que vemos en los contextos, incluso no necesariamente en esos contextos cercanos, podemos pensarnos también en contextos de otros lugares y cómo esas realidades pueden estarnos afectando, poder discutir noticias en las que ustedes con la profe Lore puedan trabajar temas de los que estén desarrollando en el semillero de investigación es muy importante en esa medida. Nosotros desde los semilleros de investigación buscamos que los estudiantes desarrollen ese tipo de habilidades en los que nos cuestionemos, en el que estemos a toda hora buscando las razones del por qué y no tragando entero solo porque es el docente quien nos está dando la información. Entonces mi llamado es a ese, no permitamos que se nos dañe el cerebro, como dice la frase, sino que logremos avanzar en esos procesos de formación que tenemos. Dale, Lore, por favor. El conocimiento del aprendizaje es una cosa eterna. Y sí, efectivamente, nosotros todos los días aprendemos algo, nosotros todos los días enseñamos algo. Ese proceso de aprendizaje es importante en la medida en que, por ejemplo, la profe Lore, que porque es profe no está aprendiendo de nosotros. Sí, realmente nosotros como docentes también aprendemos. En un aula de clase no solo aprenden los estudiantes, nosotros como docentes desde ese pensamiento crítico, desde ese pensamiento investigativo, también estamos aprendiendo constantemente, además de estar buscando que estar a la altura también de los estudiantes que tenemos. Y seguramente el semillero nos lleva a eso. Entonces mi pregunta es, ¿te atreves a ver la vida de forma diferente? Si nos atrevemos a ver la vida de forma diferente, seguro vamos a generar procesos de investigación que lleven a la transformación social, que permitan que ustedes como estudiantes de pregrado puedan participar en eventos académicos, pero que dentro de esos eventos académicos puedan tener un acercamiento también a otros académicos, invitar a la gente con la que puedan trabajar,
están muy involucrados con temas desde los que están estudiando, que los tienen que acercar a personas en diferentes contextos, en diferentes empresas, y eso es importante en la medida en que puedan mejorar y transformar la calidad de vida de las personas con las que están trabajando. Yo creo que eso era todo. No sé si tengan alguna pregunta, si quieran preguntar algo desde la experiencia pues, que he tenido, me pueden hacer la pregunta. Dejo también mis datos. Igual pues con la profe Lore, me parece pues muy bonito que me haya invitado a esta charla y me da mucha pena haber entrado tan tarde porque salí muy tarde de la cita. Pero quise también como preparar algo como para que darles también la importancia que merecen ustedes, y la verdad sí me da mucha pena haber entrado tan tarde porque ya yo creo que fue como una hora después que No te preocupes, Nati. ¿Sebas va a decir algo? Yo creo que valió mucho la pena la espera, o sea, fue muy valioso lo que compartiste con nosotros hoy, la verdad, motiva mucho porque tienes un panorama de investigación muy amplio como lo tiene Lore, nosotros apenas pues estamos dando como los primeros pasos, es interesante ver la experiencia a través de otras personas y de verdad que me encantó todo lo que hablaste, o sea, el nivel de cierto que tienen esas diapositivas es mucho para nuestra formación. Muchas gracias, Sebastián. Yo creo que es un poquito, y en la medida en que uno pueda aportar de lo poquito, mucho que sabe, es muy gratificante. Y pues no sé, en algún momento poder encontrarnos, sea en un minuto o en otro espacio, y hacer de pronto un encuentro, una tertulia, una charla así bien interesante de un tema específico que podamos trabajar, Lore, también me parecería interesante, importante poder hacerlo. No, Nati, muchísimas gracias por el ofrecimiento y a pesar de la cita, haber estado, ¿cierto? Si hubieras podido decir, no puedo estar, pero igual es un experiencia para mí muy valioso. No sé si algún otro de los chicos quiere decirle algo a Nati, preguntarle algo, hacer algún comentario. Ellos no son tan tímidos como aparentan. Dale, Sí, Dani. yo sé que no, ellos no son tímidos. Que a mí de verdad me gustó mucho la retroalimentación que nos dio y también, pues, por ejemplo, desde mi parte, que yo también soy nueva en el semillero de investigación y que recién estoy dando esos pasos, fue una perspectiva y también ideas, conocimientos y experiencias que me pueden servir más adelante y que de alguna manera también me deja enseñanzas para poder aplicar en un futuro. Entonces, eso. Gracias, gracias, Dani. Yo sé, yo Dale. quisiera preguntarle antes de que nos vaya, ¿por qué el perfil de un alumno investigador es tan atractivo ya a nivel profesional? O sea, ¿qué ven las compañías en ese perfil? Bueno, desde un perfil de investigación, el mismo pensamiento de estarnos cuestionando hace que estemos actualizados constantemente. Y ahora un profesional que no esté actualizado, la verdad es que sale del mercado rápidamente. Si nos damos cuenta, las empresas, las multinacionales e incluso las universidades ahora exigen que tengas títulos, que te estés en cada momento actualizando en conocimiento, y que tengas un segundo idioma, que muchas veces uno empieza a flaquear por uno de los dos lados o por los dos lados. Y cuando nosotros estamos en un proceso de investigación, es interesante en la medida en que ustedes como semillero de investigación, Lore es muy juiciosa, empiezan a generar también procesos de publicación, de escritura. Ver el escrito de un estudiante que ha estado en un semillero, que ha tenido un proceso formativo en investigación, es muy diferente al escrito de un profesional que no lo hizo. Entonces eso también fortalece mucho las habilidades escriturares y expresión oral. En la medida en que ustedes empiezan a participar en eventos académicos, empiezan a perder el temor por hablar en público, y en muchas empresas necesitan personas para capacitar a otras, pero si tengo pánico escénico, ¿cómo lo voy a lograr? Entonces, estos semilleros de investigación nos están formando en temas específicos del área del conocimiento en la que nos estamos formando como profesionales, pero también nos están fortaleciendo habilidades
que como profesionales necesitamos. Entonces, en esa medida es como ese plus, yo le llamo ese plus que nos da la investigación a los profesionales. No somos iguales y yo creo que eso lo he evidenciado yo con algunos estudiantes que han pertenecido a los semilleros y algunos que no. Tenemos mucha más capacidad argumentativa los que estamos en investigación, por ejemplo, que aquellos que solo se dedican a estudiar o a leer el texto que el docente nos deja. Cuando nosotros estamos en investigación, el docente dejó un texto, lo leímos y nos empezamos a preguntar cosas. Entonces empezamos a investigar lo que estamos indagando. Entonces, en esa medida, el conocimiento puede ser un poco más amplio. Yo creo que algo que decía, que a mí me queda sonando, que también lo veo de esa manera, es, pues a mí me hubiera gustado en la universidad y de hecho, ojalá en el colegio, investigar, no solo por las ventajas que tendría como profesional, sino porque hay cantidad de cosas que yo me hubiera pensado mejor en la vida. O sea, la claridad mental que genera el pensamiento y el pensamiento certero, la habilidad de pensar, todos pensamos, pero hey, ¿cómo pensamos? ¿Cierto? La claridad que se generan, las habilidades que genera la investigación para el pensamiento mucho más crítico, tal vez mucho más asertivo, por lo menos con una reflexión de fondo, son únicas y no todo el mundo accede a este escenario porque nadie sabe para qué sirve este escenario, que era la pregunta que hacíamos antes de que Nati llegara y si les preguntan qué es investigar o porque están en un semillero, pues que responden, ¿cierto? Pero el otro no conoce las ventajas y cuando uno está en el profesional, uno dice, qué nota yo haber conocido esta herramienta antes, haber estado en este escenario antes, cuántas cosas hubiese podido resolver de forma más fácil, cuánto podría saber ya, esa capacidad de análisis, capacidad de ser crítico, esa capacidad también de construir, de ser creativo, que la investigación genera creatividad en el pensamiento. Son cosas a las cuales accedemos nosotros con un proceso juicioso y riguroso y que muchos profesionales no tienen. Entonces, así es. No sé si alguien más, Anita o Sarita o Isa. Mari pregunta que qué es el CED, el CD en el chat. El CED es el Centro de Educación para el Desarrollo. Es la unidad académica a la que yo pertenezco en la universidad. Natalia, y desde la Universidad de Uniminuto, ¿cómo se ayuda o cómo se potencia, cómo se desarrolla ese pensamiento crítico o ese gusto por la investigación? Allá, ¿qué técnicas tienen para atraer estudiantes o cómo se apoya los que hacen investigación? Bueno, nosotros en Uniminuto de estrategias que hemos empezado como a abordar es empezar a involucrar a estudiantes en proyectos de investigación. Las convocatorias que salen desde la institución ahora ya exigen que debemos tener un estudiante como asistente de investigación. También tenemos la estrategia de semilleros, tenemos en este momento en toda la rectoría aproximadamente 62 semilleros de todas las carreras y de todas las áreas, y la idea es empezar a formar a esos estudiantes. Ahora se viene como generando un proceso de transformación en donde queremos empezar a fortalecer todo lo de jóvenes investigadores desde la universidad y cómo los estudiantes que se van graduando pueden seguir vinculados a la universidad desde semilleros y grupos de investigación para seguir generando estos procesos investigativos a partir de temas que les empiecen a generar como interés. Súper, gracias. Perfecto. Igual, Marilyn, es un reto gigante. Esto requiere disposición y requiere, como les decía yo al principio, como ciertas características en el individuo. Sí. Requiere como cierta perspicacia ante la vida, cierta angustia. Yo lo llamo dolor. Sebas es muy loco el término. Yo lo llamo como los dolores aquellos que tenemos y que consideramos que las cosas podrían ser mejores o podrían funcionar de otra manera. Y no todo el mundo pues también tiene ese tipo de preguntas. Hay gente que no se pregunta nada en la vida, pues yo no sé, gente que va por la vida, sí,
como le vayan resultando las cosas y como vayan pasando. Y si en una clase les dieron matemáticas A, pues se conforman, y si no les dieron el tema, pues tampoco les importa. Y si en la vida empresarial no pasan las cosas de forma correcta, no les importa. Digamos, eso también lo encontramos. Y uno como investigador sí tiene esos dolorcitos, todo se le convierte como en un dolo, ¿cierto? En una forma, Sí, a propósito además para resolver, como que, ay, ¿esto por qué no podría ser mejor? Podría ser distinto. Entonces, exactamente. Sí, se convierten en angustias existenciales. exacto. Nati, te agradecemos un montón este espacio. Discúlpanos. No, antes me disculpan, por favor. La verdad, estoy muy apenada en llegar tan tarde. No te preocupes, yo les había dicho a los chicos que te había atravesado una cita, pero pues que igual estabas ahí, súper atenta. Les agradezco a todos los chicos. Yo les mando agendita el lunes para mirar cómo nos vamos organizando. Y nos vemos. Yo también voy ya para otra clase, entonces les mando un súper abrazo a todos. Nati, ahorita te escribo, ¿listo? Dale, Muchas Lore, gracias. muchas gracias. Que estén muy bien. Chao. Hasta Te luego. cuidan mucho. Listo, muchas gracias. Chao, mi Dani. Chao, Chao, Isa. Lore. Cuídense mucho. Igualmente. Chao, chao, Sarita. Chao, que estén bien. Bueno, cuídate mucho. Chao, Isa. Chao, Lore. Chao, Anita. Ojo pues con ese proyecto.